Esa es la pregunta. El segunda área que te decía en temas de cultura era hacer dentro de lo que es educación, en lugar de ir por el lado técnico, ir por el lado cultural, la sugerencia, ¿no? Y también me dijiste que te parece interesante. Te voy a mencionar algunos y ahí te voy a dejar hablar. Una es hacer historias de los juegos de mesa en general, historia del póker en particular, ah, tipos de juegos de mesa, juegos de azar, y una cosa también muy interesante es la diferencia entre los juegos de video versus los juegos de mesa, en el sentido de que el póker es ambos, el póker por internet, digamos, ¿no? El póker online. ¿Qué te parece esta sugerencia de hacer Sí, educación cultural? me gusta mucho y me interesa sobre todo porque yo desde que tengo uso de razón he sido una persona amante de los juegos, ¿no? O sea, mi primer juguete del que me pegué fue el Nintendo, ¿no? Cuando tenía 4 años, del Atari, mejor dicho, el Atari cuando tenía 4 años. Desde ahí he estado con los videojuegos y hasta ahora de vez en cuando juego alguno que otro, ¿no? Y me interesan los juegos de estrategia sobre todo y los juegos en que tu habilidad importa, ¿no? En que compites y todo eso me interesan mucho. Y de hecho es un contenido que me gustaría hacer y que tengo muchos potenciales invitados muy interesantes para diferentes tipos de juegos, ¿no? Entonces sí, sí me interesa mucho y es algo que de todas maneras se va a estar haciendo. Es algo que a mí me interesa. Y sobre todo también recalcar que uno de los grandes, o sea, los grandes jugadores de póker que empezaron con el boom y que hasta ahora siguen vigentes. Hay muchos que vinieron de videojuegos de habilidad como el StarCraft, ¿no? Que es un juego en el que tú tienes que tomar infinitas decisiones por segundo, ¿no? Y hay otros juegos parecidos a ese en este momento que son muy populares como el Dota, el LOL, eso que son juegos que llevan pues décadas, ¿no? Y que son los más populares que te permiten, y está comprobado, que los que tienen habilidad en ciertos juegos que te requieren muchas acciones por segundo, tienen una predisposición a triunfar en el póker mayor que la que los que no tienen una educación en entrenamiento en ese tipo de situaciones de estrés, ¿no? Entonces es interesante porque otros juegos también te dan ventaja. Hay campeones de ajedrez que se dedican al póker y les va muy bien también, ¿no? Entonces hay ya estadística, hay casos comprobados y todo que sería interesante también para debatir esos temas de otros juegos, ¿no?